Buenas queridos y queridas, un día más a mi canal. Hoy, como podéis ver, es un vídeo diferente. Me he levantado de la silla, me he venido aquí atrás un poco porque precisamente vamos a hablar de cómics en este vídeo. Y voy a contar, porque entiendo que hay mucha gente que empieza a ver las pelis, empieza a ver el MCU, como yo, y llega a un punto en el que quiere saber más de esos personajes, ¿no? Pero el universo Marvel es tan amplio y tan inmenso que no sabes bien por dónde empezar, ¿no? Yo creo que es algo que le ha pasado a mucha gente. A mí me pasaba. Entonces, yo voy a explicar cómo yo empecé a leer cómics, qué me recomendaron a mí, qué hice yo, si me funcionó, si no, y a ver si a alguno de vosotros os sirve para meteros en este mundo maravilloso del que, aviso, una vez que entras no se puede salir, ya estás dentro. Así que nada, probablemente esa estantería se vaya vaciando según vaya nombrando cosas que he leído y tal, y vaya enseñándolas. Así que bueno, sin más, espero que esto sirva mucho y empecemos. Bueno, yo me inicié en Marvel por las películas, en 2012 de hecho, o sea, yo no empecé con Iron Man. Yo, el año que echaron Los Vengadores fue cuando yo me vi las anteriores y ya fui al cine a ver Los Vengadores, y desde entonces no he parado, y ya locura y enamoramiento total por todo este universo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo muchas veces me planteé el leer cómics, pero siempre es claro, es como un mundo tan amplio y todo tan interconectado que no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces yo cogí a mi querido amigo Darío, que es mi maestro Jedi en esto de los cómics. Él sabe muchísimo de Marvel, y le dije: Darío, ayúdame. ¿Por dónde empiezo? Me gustaría leer cómics, me gustaría aprender de personajes que aún no han salido en las películas y no sé por dónde empezar, porque hay tantos eventos que no sé qué hacer. Y entonces el consejo que yo os voy a dar, que fue el mismo que él me dio a mí y me sirvió bastante, fue: coge un personaje que te interese y empieza por ese personaje. Coge un personaje y busca en internet guías de lectura que hayan hecho youtubers que se dedican al mundo del cómic, como el señor Banff, que es maravilloso. Comic Freaks es su canal, lo pongo abajo. Porque a mí, por ejemplo, su guía de lectura de la Capitana Marvel me ayudó muchísimo, de verdad, para todo en la vida. Busca en Google todo lo que puedas encontrar de las etapas que ha tenido el personaje. No hace falta que te leas el cómic número 1 que salió en los años 70, ¿sabes? Del personaje. No hace falta, puedes empezar por una etapa más moderna. Hay etapas más modernas que son mucho más fáciles de leer. No quiere decir que obviamente lo antiguo, lo original, de los inicios, ¿no? Los años 60, cuando inició ya más el boom de todo lo que es el universo Marvel de los cómics como lo conocemos, ¿no? Hoy en día con Stan Lee. No hace falta que te vayas a un cómic de los años 70, o sea, aunque si tú te quieres leer todo lo de Carol Danvers, por ejemplo, que soy experta, hice un TFG, o sea, de no leer ni un cómic a que mi TFG de la carrera fuese sobre cómics. O sea que imaginaros hasta qué punto me metí al final de lleno, ¿no? Si quieres leer, por ejemplo, a Carol, tú no hace falta que te leas el primer número de Miss Marvel de 1977. No, porque además son muy densos. Los cómics antiguos hay cosas que son, o sea, hay obras y series que son maravillosas y que tienen muchísimo valor, pero es verdad que nosotros estamos acostumbrados hoy en día a que los cómics sean muchísimo más amenos. En aquella época era todo mucho más denso, era como una narrativa mucho más rudimentaria, pienso yo. Entonces yo, por ejemplo, para el TFG me leí todo lo de ella, que bueno, mi título del TFG os lo voy a poner, no sé si se ve, no sé hasta dónde me llega el plano, os lo pondré por aquí para que sepáis de qué es, por si lo nombro, ¿no? Y me tuve que leer todo, y a mí la primera etapa de ella, no porque fuese mala, porque no, es interesante, pero se me hizo eterno, porque es que leer un cómic de aquella época y leer un cómic actual no tiene nada que ver. O sea, de verdad, es increíble el cambio, ¿no?, que ha habido a lo largo de todas las décadas. Pero realmente, por ejemplo, eventos tan famosos como Civil War, como Vengadores Desunidos, Dinastía de M, todos esos eventos son mucho más modernos. Esos que son muy conocidos y muy interesantes de leer, están muy guay, son mucho más modernos. Entonces, por ejemplo, no tenéis que iros hasta, ya os digo, empezar los años 70. O sea, que si te quieres leer lo que hay de la Capitana Marvel, no hace falta que te leas lo de Miss Marvel, puedes empezar directamente en 2012, que es cuando coge el nombre de la Capitana. Entonces, en mi experiencia, ¿vale? Yo lo que hice fue, mi amigo Darío me dijo: coge un personaje que te interese y empieza por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en aquel momento decidí, en vez de empezar a leer personajes, que también lo hice poco después, pero personajes que ya estaban en el MCU, decidí coger personajes que a mí me llamaban la atención, como era la Thor diosa del trueno, de Jane Foster, de Jason Aaron, bendito seas. Me llamaban mucho la atención, pero no tenía ni idea, claro, solo sabía el martillo lo coge una mujer, y yo, vale, me interesa. Y, obviamente, la Capitana Marvel, porque yo empecé a leer cómics, atención al dato, en 2018. O sea, hace 3 años. O
sea, es poquísimo. Pero en estos años he leído bastante. No he leído todo lo que hay, todos los eventos y todo lo importante, no, pero he leído bastante cómics para llevar 3 años solo leyendo cómics, ¿no? Y realmente me interesé por ellas dos principalmente. Entonces yo empecé a leer, por ejemplo, me dijo mi amigo Darío, si te quieres leer Thor, Diosa del Trueno, coge y léete primero El Carnicero de Dioses, que está muy bien, es muy interesante y es como te asienta un poco el contexto que va a tener después, en cierto modo, Thor, Diosa del Trueno, ¿no? Y Jason Aaron es maravilloso, así que léetelo. Y dije, vale. Me leí el volumen del Carnicero de Dioses, de Thor. Y acto seguido me leí Thor, Diosa del Trueno. O sea, es que... Momento, pausa. Vale, os he dicho que la estantería se iba a mover. Thor, Diosa del Trueno es una maravilla del universo que yo con el final lloré literalmente. Yo dije, ¿esto qué es? O sea, yo no pensaba... Es que yo nunca he leído cómics en mi vida. Yo no pensaba que un cómic me podría hacer sentir tantas emociones. Y es que es de verdad increíble. O sea, es una recomendación que yo le hago a todo el mundo. Leeros Thor, Diosa del Trueno. No hace falta que os leáis El Carnicero de Dioses para poder leeros Thor, Diosa del Trueno. Pero por favor, hacedlo, porque es que no os vais a arrepentir. Es increíble, no tengo palabras. Y actualmente Panini está sacando todos los números, que es... Yo tengo los números ahí guardados, pero bueno, os enseño directamente lo que está saliendo actual, porque los números ya son muy difíciles de conseguir. Super tomos enormes para recopilar toda la etapa de Thor, Diosa del Trueno de Jason Aaron, que si os fijáis pone número 3 porque están recopilando... la numeración va por todo lo que ha escrito Jason Aaron de Thor, entonces podéis encontraros todo el Carnicero de Dioses y tal, en plan el 1 y el 2. Y el 3 ya es ella, mi Jane Foster, y actualmente hay estos dos. Y tienen que seguir saliendo porque aquí no está toda la historia, o sea que todavía quedan por lo menos un tomito más, creo yo, o 2 por salir. No recuerdo exactamente hasta dónde se quedó este, pero bueno. Así que esto, recomendado, 100%, lo tenéis al alcance de vuestra mano. ¿Cuesta un dinero? Sí, pero un dinero bien invertido, de verdad, recomendadísimo. Entonces esto fue de lo primero que yo leí y dije, esto que es, Dios mío, de mi vida. Entonces, simultáneamente, a la vez que yo me leía esto, comencé a leerme los cómics de la Capitana Marvel. Vale, mi estantería ahora mismo se está acordando de toda mi existencia, pero bueno, Capitana Marvel. Vale, se iba a estrenar la película, era 2018, y yo decía, a mí me interesa esta persona, o sea, primer personaje femenino con película propia del MCU, aquí una quiere estar informada, entonces me interesaba y dije, ¿a dónde acudo? A los cómics, evidentemente. Entonces yo directamente lo que hice fue, me voy a leer su etapa como Capitana Marvel ya directamente, es decir, a partir de 2002. El personaje lleva teniendo serie solitaria con parones de años desde 1977. Fue su primera serie, que está recogida en este pedazo de... creo que se llama Omnibus, si no recuerdo mal, o me pierdo con los nombres que le da Panini a esto, pero bueno. Así que vamos al kit de la cuestión, ¿vale? 2012. Tengo varias ediciones de esto, no tengo todas, porque ahora las han reeditado en estos tomos, ¿vale? Que son de este estilo, de tapa dura y tal. Y de este estilo tengo varios, pero anteriormente estaban en estos tomitos de tapa blanda. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a comprármelos, los 2 primeros estaban agotados y tuve que empezar por el tercero, que es esta maravillosa portada, que me encanta. Y ya después Panini los ha reeditado y están aquí. Así que aquí los tenéis. Aquí tengo todos de inicio a final, o sea, de esta etapa de Kelly Sue DeConnick, bueno, y acabando con ella, o sea, cuando ya acabó Kelly Sue DeConnick, bendita sea Kelly Sue DeConnick. Y hasta esta, es el cruce con Civil War 2, muy relevante para la historia de Carol. Tengo todo esto aquí porque una es fan de Carol y hizo un TFG de ella. Así que tengo por aquí todo esto. Total, que yo cogí y empecé a leerme todo lo de Carol, una vez que cogí el nombre de Capitana Marvel. Y me enamoré de esta persona con todo mi corazón porque es maravillosa. Y me duele cada vez que leo una crítica negativa a la peli de la Capitana Marvel. Como peli es otro caso, pero el personaje en sí es maravilloso y yo sí pienso que Brie Larson debe interpretarlo. O sea, para mí sí es Carol. Es verdad que la historia no ayuda al desarrollo del personaje bien, como a mí me hubiese gustado, como yo conozco a Carol. Pero yo creo que en el futuro nos va a dar mucho. O sea, Brie es todo lo que está bien en esa película. El resto es discutible, pero Brie Larson para mí es Carol Danvers, sin duda ninguna, porque yo creo que ella le gusta el personaje y lo entiende, o sea que se vendrá
en la segunda peli de Marvels con Kamala y Mónica Rambeau, que tengo muchas ganas de verla, por cierto. Pero bueno, a lo que voy. Me leí toda la etapa de Capitana Marvel, de los cómics, y ¿qué pasa? Que cuando te empiezas a leer cómics, series individuales, empiezan a cruzarse con eventos. Y ahí es cuando empieza la cosa a complicarse, porque mientras tú te estás leyendo series individuales de los personajes, no tienes problema ninguno, porque realmente, ya os digo, van cada una a su bola. Hay personajes que se van cruzando, por ejemplo, la Capitana constantemente está Spider-Woman siempre ahí porque es su mejor amiga y se va cruzando. Pero, ¿cuándo viene el problema? Cuando se cruza la serie con algún evento. ¿Cómo funcionan los cómics de Marvel? Vale, está saliendo una serie regular de X personajes, los que sean. Spider-Man, la Capitana, quien sea, ¿vale? Cada uno tiene su serie, cada uno tiene su historia. ¿Qué pasa? Que de repente hay un evento, un crossover de estos gigante. Lo que sería la peli Infinity War. Básicamente, y Endgame, ¿no? Pero a nivel de cómics, que es que a nivel de cómics influye en todo el universo. ¿Qué pasa? Que ahora resulta que las series regulares son como interrumpidas en cierto modo, y dentro de las series regulares de cada personaje hay a lo mejor un par de números, depende de cómo sea el evento, de largo, lo que dure, tal, hay más o menos, ¿no? Pero normalmente suelen ser, por ejemplo, en la Guerra de los Reinos, que ha sido un evento muy reciente, maravilloso también, recomendado. Por ejemplo, en las series regulares de la Capitana Marvel, que yo me he estado leyendo hasta que la cortaron hace... en España, en Estados Unidos sigue, hubo 2 números que fueron tie-ins, que es como se les llama, que eran de la Guerra de los Reinos. Es decir, durante 2 números, la historia que tú estabas siguiendo de Carol, el arco que sea, o finaliza y tienes 2 números en los que se cruza con lo que es el evento de la Guerra de los Reinos. Y tú lo que lees es la parte que protagoniza el personaje en sí que tú estás leyendo en dicho evento, no el evento en sí. Para leerte el evento central tienes que comprarte los números del evento central. ¿Qué pasa? Depende de la relevancia que tenga el personaje en cuestión que tú te estés leyendo en ese evento, pues te perderás más o menos. Mi experiencia, normalmente tú te puedes leer esos tie-ins y no pasa nada, simplemente los lees, suelen estar bastante apartados. Por ejemplo, con Carol en la Guerra de los Reinos, en los de ella de su serie regular estuvo bastante apartada, entre comillas, de lo que es la acción principal, entonces no te pierdes realmente, no es tanto jaleo. Es verdad que sientes que como que te falta un pelín de información, ¿no? Porque si no sabes de qué va el evento principal, ¿no? De qué va la vaina, pues te quedas un poco en plan de qué está ocurriendo. Pero no pasa nada. Keep calm. No pasa nada. No se acaba el mundo. Simplemente tú sigues, te lees. Si no tienes intención de leerte el evento principal, sigues con tu serie de tu superhéroe que te estés leyendo y ya está. Se acabará el evento en 2 números y ya continuarás otro arco que se abrirá del personaje. Y ya está. No hay problema. Para poneros en contexto y poneros un ejemplo clarísimo. Increíble la que estoy formando en mi cuarto para enseñaros los cómics, ¿vale? Serie regular de la Capitana. Este es el número 1 de la serie regular de la Capitana, que a día de hoy en España la han cortado. Ya era un vídeo hablando de el tema de las superheroínas, las series regulares de superheroínas en España. Pero bueno, en Estados Unidos continúa, que vaya por el número 28, creo que vaya. Creo que sí, que va por ahí, me parece. Este es el número 1, ¿vale? Tú tienes tu serie regular. La vas leyendo, mes a mes, ¿vale? Llega la Guerra de los Reinos, ¿vale? Y tenemos estos 2 números monísimos que, como podéis comprobar aquí arribita del título, viene la Guerra de los Reinos. ¿Qué significa? Que son tie-ins de la Guerra de los Reinos. Es decir, la historia principal de Carol se para, normalmente acaba un arco argumental y pasa esto y ya el siguiente es otro arco argumental, no pasa nada, normalmente creo que no se deja una historia a medias normalmente, pero bueno. Entonces, todo esto está calculado. 2 números que tienen que ver con la Guerra de los Reinos. Fin, te los lees, los disfrutas, se acaba y ya continúas con el siguiente número de la serie normal y corriente. Ya está, no hay más problema, no hay más lío, que nadie se estrese. Y digo que nadie se estrese porque yo me estresaba mucho. Y yo le decía a Darío, es que hay tantos eventos, tantas cosas, tantos cruces, que me va a petar el cerebro. Y me decía, no es tan complicado. Coge personajes individuales. Si te interesan eventos importantes como Civil War y tal, te lees los números principales de esos eventos. No te pongas a leerte todos los tie-ins y todas las cosas que hay porque te puedes morir. O sea, te lees los 5 números que haya principales del evento y punto, y te enteras perfectamente, no necesitas más información. Entonces, tranquilidad en las masas, o sea, no es tan complicado meterte en el mundo del cómic en Marvel. Y es bastante gratificante en cierto modo, por lo menos para mí, porque siempre tienes mucho material para leer, más si eres como yo, que has empezado hace muy poco, tienes todos los eventos por leerte y todo lo que quieras por leerte. Depende del personaje que cojas, pues llevará más tiempo o llevará menos. No es lo mismo que te quieras leer
todo lo de Carol Danvers, ¿no? Desde Miss Marvel hasta la Capitana, que su primer número es del 77, o Spider-Woman, que también es de los años 70, que te quieras leer todo, porque dices, es que me lo quiero leer todo, no quiero etapas recientes, quiero leérmelo todo del personaje. Pues entonces con ellas a lo mejor te mueres un poco porque empiezan desde muy temprano. No significa que haya estado saliendo todo el tiempo números suyos, que no es así, pero tienen mucho más contenido que obviamente gente mucho más contemporánea como es Kamala Khan, o sea, la Miss Marvel de Kamala Khan, que es ¿de qué año es Kamala? Del 2015 creo que es Kamala, no lo sé, ahora lo voy a mirar porque igual estoy metiendo la pata hasta el fondo, pero me parece que es súper reciente, que tienes mucho menos por leer. Entonces, eso depende de cada persona. A quien le interese un personaje en concreto, que diga, quiero saber más de este personaje, me tiro por este personaje y ya está. Y después ya, si el personaje se cruza con un evento, ya tú decides si te lees el evento o no. Puedes elegir no leértelo y no pasa nada. No te vas a perder, no vas a una gran pérdida en lo que te estés leyendo. Y si decís leerte el evento, pues mejor, porque vas a entender todo al 100% y ya está. Pero que no os rayéis, porque yo me rayaba mucho y por eso empecé tan tarde. Yo podía haber empezado a leer cómics hace mucho más, pero claro, me rayaba porque lo veía como un mundo tan extenso y tan complicado que decía, ¿para qué? Si es que me voy a perder, no me voy a enterar de nada, ahora empiezo yo a leer cómics con la pesada de que hay, no voy a saber. No pasa nada. Personaje individual, eventos, ya está. Relax. No pasa nada y se puede empezar y meterte en este mundo maravilloso que desde luego merece la pena, por lo menos, porque yo, por ejemplo, la peli de la Capitana Marvel, habiéndome leído los cómics de ella, ¿no? La disfruté mucho más porque conocía al personaje, porque sabía los guiños que habían metido ahí a diferentes cositas de etapas de ella y ves esos pequeños guiños y easter eggs que te deja Marvel Studios ahí, que tú como fan los recoges y los abrazas y eres feliz, básicamente. Y igual me pasó con WandaVision. Espero que este vídeo haya ayudado a alguna persona a empezar a leer cómics, porque yo de verdad que una vez que lo hice no me arrepiento para nada de haberlo hecho. O sea, lo disfruto muchísimo y me he estado comprando mes a mes la serie de la Capitana, con toda la ilusión del mundo, y de la Valkyria, de Jane Foster. Jane Foster, te quiero, o sea, me muero por Thor Love and Thunder, socorro. Pero bueno, entonces, de verdad, recomendado, leed porque es un mundo maravilloso, así que os animo a todos y ya haré un vídeo hablando del tema de las superheroínas y las colecciones regulares en España, que tiene telita para hablar, del tema Capitana y análisis, en plan mi TFG, igual hago un vídeo, pero bueno, eso ya se irá viendo. El caso es que espero que esto os haya servido, que empecéis a leer cómics, que lo disfrutéis mucho, que me dejéis en comentarios si os ha servido, si habéis empezado a leer o lo que sea, si por lo que sea os ha ayudado este vídeo, pues lo quiero saber, por favor, decidme qué personaje os interesa y por dónde vais a empezar o lo que sea, por favor, porque yo me muero. O sea, si con ayuda a una persona a empezar en este mundito, yo ya soy feliz. Así que nada, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle a me gusta, compartidlo con todos los frikis que tengáis a vuestro alrededor, con todos vuestros amigos que quieran leer cómics y no sepan por dónde empezar, por favor, compartidlo y ayudadles a empezar en este mundo. Y nada, ya sabéis, activad la campanita para avisaros de cuando suba vídeo. Todavía a lo mejor subo algún vídeo de cómics, pero cuando empiece Loki estaré ahí al pie del cañón, así que ya sabéis. Y bueno, nada, muchas gracias por ver el vídeo. No sé hablar ya. Muchas gracias por ver el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Y nada, un besito.